Bien, bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas de la comunidad de Tierra Baldía. Y nos encontramos un miércoles más para poder conversar sobre este libro de Fernando Fuenzalida, Tierra Baldía, la crisis del consenso secular y el milenarismo en la sociedad posmoderna. En este ciclo, ¿no? Distintos capítulos que le hemos denominado la otra cara del fin de la historia en el siglo XXI. Para esta oportunidad, para poder conversar sobre el capítulo 6, que tiene el sugerente título de El Anticristo y la religiosidad del consumo, tenemos a Mikhail Mitrovich. Él también es antropólogo, mucho más joven, de otra generación a la mía y a la de Fernando, pero que creo que tiene muchas cosas que compartir a partir de la lectura de este capítulo tan, digamos, nutrido, digamos, ¿no? No sé si, Mijail, tienes alguna idea. Te saludo, agradezco que estés aquí con nosotros y no sé si tienes una idea inicial para luego Sí, compartir un poco lo que este capítulo nos ofrece, ¿no? ¿qué tal, Armando? Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Además, comentando un libro que en mi formación no fue demasiado leído. Tenía noticia de él, lo conocí después, terminando la universidad, pero es un libro que, pudiendo leerlo más al detalle, realmente tiene una reflexión muy importante para los años 90, que creo que todavía tiene muchas cosas que decirnos y a ver si podemos ahora tender esos puentes entre esa coyuntura y esta. Tal vez lo único que diría al comienzo es que me parece un capítulo interesante dentro del panorama general del libro. Sé que después van a tener una conversación del último capítulo, que es más o menos la conclusión, pero yo creo que este es un capítulo importante porque está terminando de componer la idea de Fuensalida de cuáles son, digamos, los factores o los procesos que están dentro, implicados en este macro proceso de una resacralización del mundo, por un lado, diría con Max Weber, pero por otra parte de llegar a un mundo post-sacro, ¿no? A un mundo donde esa lógica de lo sagrado y la lógica de la secularización moderna han entrado en conflicto, ¿no? Y parecen estar como desarregladas todavía. Entonces creo que podemos intentar ir hacia allí. Ujú. Sí, Mijael, gracias. Creo que la observación que haces es muy, muy pertinente. Yo también, que he ido siguiendo estas conversaciones, me doy cuenta que en este capítulo es como no sé, una pieza clave para entender la propuesta y la tesis de él, de todo este largo ensayo, porque en el fondo es un libro que es un gran ensayo, ¿no? Un ensayo Mm. muy, muy largo. Y aquí quería señalar dos cosas como para iniciar, para plantear un poco el escenario de la conversación y luego darte a ti el espacio para que puedas desarrollar tus ideas. Uno es que cuando yo lo tenía a Fernando como profesor y él nos hablaba de estos diferentes grupos, movimientos, cultos, y yo lo veía algo como algo exótico y esporádico, es decir, o sea, Mm. a mí me fascinaba por los temas, pero no entendía por qué claramente Fernando reflexionaba sobre esto. Yo creo que, y eso es un poco lo que tal vez vamos a poder desentrañar ahora, porque en este capítulo se entiende por qué a él le interesaban estos temas, como ese espacio, esa oportunidad de reflexionar sobre cómo este ámbito post-secular, que da la impresión que regresa hacia los consensos sagrados, en verdad es un amasijo complejo y complicado que no es simplemente un capricho, sino un sentido, que tiene una lógica. Y lo otro que quería mencionar, solo para iniciarlo, es que antes de este video, para los que no han visto de repente el video en el que estamos introduciendo el capítulo 6 con Mario Poglia, que es un arqueólogo y antropólogo italiano, que trabajó mucho tiempo en Perú y también fue amigo de Fernando, es que en el capítulo, aunque se menciona la palabra anticristo, no se explica qué es el anticristo. Solo para resumirlo, porque eso ya lo hemos desarrollado con Mario, entendamos el concepto de anticristo como la necesidad de encontrar una reunificación en uno mismo, ¿no? Es decir, o sea, en el plano de lo espiritual, lo que supone el consenso, la crisis del consenso secular es la separación de la persona. Es decir, el ser humano se convierte en un objeto, se reifica, se materializa, se convierte en una cosa y pierde esa conexión con otras dimensiones propias, ¿no? O sea, lo psíquico, lo espiritual, el universo interior. Y el anticristo representa eso, esa disgregación.
esa separación, ¿no? Entonces veremos cómo, dicho esto, esa separación que parece evidente en este mundo occidental moderno y posmoderno, tiene sentido hablar del anticristo como un ser humano roto, espiritualmente roto, ¿no? Entonces, solamente quería dejar eso dicho para los que no han visto el video previo con Mario Poliak y los que les ha interesado el tema, pues vayan ahí para poder escuchar con más profundidad el tema, ¿no? Entonces, no sé, Mijail, ¿tú tenías algunas ideas que querías compartir? Sí. Bien, yo creo que siguiendo esa línea un poco, tal vez habría que caracterizar en primer lugar que cómo el ensayo, como dices, es un ensayo largo, cómo se llega a este punto. Tal vez podríamos ver algunos hilos que vamos a ver más desarrollados en este capítulo 6, ¿no? Y es que es un libro que finalmente, desde el comienzo, nos está poniendo en una escena donde Fuenzalida va a decir directamente, estamos registrando los signos de una nueva conciencia, que es la conciencia posmoderna, digámoslo así, eh, que tiene además una nueva forma subjetiva, ¿no? O sea, hay un nuevo tipo de sujeto que está transitando este mundo, viviéndolo, etcétera. Y lo que él va a decir desde el comienzo es que es un sujeto angustiado, ¿no? O sea, esto que tú acabas de decir, esta separación, este proceso de reificación, cosificación, como queramos llamarlo, produce una subjetividad que se encuentra de algún modo disgregada y que quiere encontrar en algún punto, en algún lugar del mundo o fuera del tiempo o fuera de la historia, eh, una redención, ¿no? Entonces, es un libro que nos está poniendo desde el comienzo en este escenario. Pero al mismo tiempo, y eso es lo que tal vez lo diferencia de algunas ideas sobre la sociedad postindustrial, la posmodernidad, etcétera, que venían de los años 70 y 80, estamos ya en un momento postguerra fría, ¿no? Y Fuenzalida va a ser muy consciente que en los años 90 ya se ha compuesto la justificación del imperialismo norteamericano gracias a esta idea de el bien contra el mal, ¿no? O sea, la democracia liberal como el bien que va a terminar de eh, eh, finalmente extenderse en el mundo y luchar contra las fuerzas oscuras del fundamentalismo, el nacionalismo y todas estas cosas que estarían en el pasado. Entonces, si ponemos el libro de Fuenzalida en ese escenario, es ya un momento donde inclusive alguien como Francis Fukuyama, que lo cita muchísimo en el libro, ¿no? Va a ser finalmente pesimista, ¿no? Respecto de lo que puede pasar después de la Guerra Fría. O sea, el bloque soviético es derrotado, nos quedamos con algunos espacios socialistas en el mundo, China, Cuba, eh, pero lo que hay es una hegemonía de la democracia liberal y del capitalismo, ¿no? Y entonces Fukuyama va a ser alguien que va finalmente, siendo liberal, va a ser muy pesimista respecto del futuro del mundo, ¿no? O sea, por una parte plantea que el fin de la historia es este momento donde pues ya no hay una gran lucha, ¿no? La democracia liberal va a terminar pues conquistándolo todo, pero por otro lado reconoce, y Fuenzalida le saca el jugo a esa cita de su libro, de que parece que para que el mundo vuelva a tener cierto movimiento, cierta historicidad, se va a tener que volver, dice Fukuyama, a las identidades étnicas fuertes, etc. Al costado de Fukuyama está Samuel Huntington, ¿no? Teorizando la guerra entre culturas. Entonces, Civilizaciones. en las civilizaciones, perdón, exactamente. Entonces, estamos en un momento donde inclusive los que años antes habían sido entusiastas del triunfo del liberalismo y del capitalismo van a empezar a decir que la cosa no era tan simple. Y creo que en ese punto la reflexión de Fuenzalida va a ser clave, porque además va a venir con una reflexión antropológica. O sea, hay algunos momentos en el libro donde Fuenzalida va a querer convencer al lector de que no tenemos que mirar todos estos fenómenos ideológicos, culturales del mundo contemporáneo como excentricidades, ¿no? Que es lo que tú comentabas hace un ratito. ¿No? Me lo imagino como profesor diciendo exactamente lo mismo. Estas cosas se tienen que estudiar porque nos están diciendo algo respecto de cómo es la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces, creo que en ese campo es donde Fuenzalida va a entrar, y va a entrar, y hay que decirlo, en la introducción misma va a decir que él está hablando desde una posición liberal, ¿no? Ese va a Mijail, ser su posicionamiento. Sí, sí. me parece muy interesante lo que estás planteando. En efecto, yo creo que contextualizar el ensayo
a fines de los 90, post, digamos, caída del bloque, bueno, del muro soviético, la cortina de hierro, etcétera, es muy importante, ¿no? Porque en estos dos bloques, en donde en el mundo occidental, en todo caso, se veía enfrentado el capitalismo por un lado y el comunismo por el otro, y hay un aparente triunfo del capitalismo. Eh, lo que me resulta interesante allí es que ambas son propuestas de la modernidad, digamos, ¿no? Es decir, o sea, Sí, el sí. capitalismo es un resultado de la modernidad y el comunismo es una interpretación también que de alguna forma rechaza este capitalismo como se estaba dando. Entonces, al caer el bloque soviético y quedarse únicamente el liberalismo, digamos, con su sustrato capitalista, emerge Fukuyama. ¿No? No sé si Fernando elige adrede algunos textos, algunos extractos, digamos, del texto de Fukuyama, en donde, como tú dices, se le ve medio pesimista, no Ujú, ujú. confiando todo lo que está diciendo, pero creo que eso es lo que hace reforzar la idea de Fernando en su tesis de que el fin de la historia, si es que ha llegado, no ha sido con una victoria, sino que Claro. ese fin de la historia ha llegado más bien con una crisis que en diferentes momentos él menciona, es la anomia, ¿no? O sea, es este caos, esta incertidumbre de no sabemos a dónde vamos. Y aquí creo que hay un acierto de Fernando, ¿no? Ahorita te dejo la palabra también, pero Ujú, un acierto de Fernando en el hecho de que esta mirada de bloques, ¿no? De enfrentamiento de la Guerra Fría, yo diría que es una mirada fundamentalmente política, ¿no? O sea, dos grandes bloques políticos. Huntington, como tú bien dices, incorpora una dimensión, si quieres, hasta cultural, con el enfoque de las civilizaciones. ujú. Pero Fernando está mirando que es un fenómeno más amplio, que involucra lo político, que involucra lo cultural y que involucra lo espiritual y lo existencial. Es decir, o Ujú. sea, es una crisis de envergadura absoluta, es decir, no solamente en lo político, no solamente en lo ideológico, sino en la totalidad del ser humano, ¿no? Pero es bien interesante cómo lo pones, ¿no? O sea, la fórmula podría ser el fin de la historia como crisis, ¿no? El fin de la historia no como triunfo, sino como crisis. Y yo creo que va por ahí la cosa. Y como dices, se trata de rastrear esto en todas sus dimensiones, ¿no? En particular en este capítulo 6, lo que tenemos es, Fuenzalida jala un hilo que ha ido soltando antes, que es cuál es la forma que adopta la alienación, ¿no? La alienación, hablando más existencialmente que en términos marxistas, ¿no? O sea, la alienación del sujeto respecto de sí mismo, ¿no? Este vacío que dice Fuenzalida que se ha erigido como un bien supremo, ¿no? Y que ahora sencillamente, pues en el consumo uno intenta llenarlo de algún modo, ¿no? Y acá lo que va a seguir como hilo argumental Fuenzalida básicamente es cómo en el capítulo 6 ya en el anticristo y la religiosidad del consumo, cómo el mercado promete reintegrar al individuo en el orden sagrado, ¿no? Esa es la idea central del capítulo. O sea, ya antes ha discutido el nihilismo, antes ha discutido la descomposición del consenso secular, y ahora estamos entrando a este terreno que es específicamente el mercado. Y no es cualquier mercado, sino es el mercado global, y esto es súper importante, ¿no? O sea, estamos hablando ya el capítulo comienza diciendo, este es un espacio ecuménico, es el mercado global, ¿no? O sea, es el espacio de la globalización, ¿no? Que en esos años se va a poner de moda la reflexión, ¿no? En ciencias sociales, en filosofía, etcétera, sobre qué significa la globalización. Y acá hay una propuesta de entender la globalización como este espacio donde finalmente se está comerciando con algo muy puntual, dice Fuenzalida, ¿no? Se está comerciando con el secreto del final de la historia. Y eso creo que es clave, es una fórmula bien interesante. O sea, ¿cómo, para ponerlo de otro modo, cómo todo este proceso, ¿no? Que termina la Guerra Fría, ¿no? Este aparente triunfo del capitalismo liberal, eh, nos lleva a una situación donde en el mundo se está generando una situación de anomia que tiene como contrapeso, digámoslo así, como contrapeso, y es un contrapeso muy malo, dice Fuenzalida, eh, aquello que el mercado te puede ofrecer. Ahora, acá hay que hacer una tingencia, que es que no estamos hablando de un argumento que lo que está diciendo es el consumo es malo,
¿no? La gente que consume está degradada. No estamos en ese plan. Hay momentos en los que Fuenzalida parece llegar a ese punto, pero creo que se cuida mucho, nuevamente, porque metodológicamente, como lo dice el comienzo del libro, él está buscando registrar estos fenómenos culturales. No está queriendo juzgarlos. Se va a dar la oportunidad de hacerlo en algunos momentos, pero podemos ir a eso luego. Pero entonces, ¿qué tenemos acá? Es un espacio global, el espacio de la globalización, donde Fuenzalida registra que hay un mercado que está permitiendo la remitificación en una escala mucho más específicamente adecuada al individuo, ¿no? De ese orden sagrado perdido. Y acá hay una cosa clave, que es que estamos hablando de un mercado donde la historia entera de la humanidad, ¿no? O sea, la historia de todos los pueblos, las excolonias, todo ya se ha reprocesado y ahora se ofrece como parte de, digamos, la sabiduría ancestral, ¿no? En general, ¿no? Y acá es bien importante, y hay que ser marxista en eso, ¿no? Para pensar que es el tipo de dinámica cultural que te ofrece el mercado mundial. O sea, cuando el mercado mundial se completa, ¿no? Y la globalización en los años 90 podemos decir que es el punto donde ya es innegable que ese mercado está completo en todo el mundo, lo que te ofrece es esto. Todas las tradiciones de algún modo se reempacan, ¿no? Y se te ofrecen ahora como pequeñas cosas que tú puedes comprar y consumir a nivel individual. Esa es la escena en la que estamos. Así empieza el capítulo, Sí, y ¿no? creo que esa es una idea muy potente, ¿no? Coincido contigo en que no hay una crítica directa al rol del mercado, o sea, en el sentido de juzgarlo, como tú dices, ¿no? No hay un juicio directo, pero la descripción que hace de cómo la antigua, digamos, religiosidad se reconfigura por esta existencia de un mercado global que tiene sus normas, ¿no? Que tiene su lógica, es decir, o sea, que termina generando la aparición de propuestas de marketing, dice él, ¿no es cierto?, en donde se ofrece ideas, creencias empaquetadas, como tú señalas, y reducidas y simplificadas. O sea, cuando tú lees cómo la religiosidad entra a la lógica de este mercado global que funciona bajo el orden pues, del mercado económico de bienes y servicios, entonces de pronto tú sientes pues, ¿no? Que cosas que antes fueron muy pesadas, con mucha dimensión, terminan muy ligeras, muy simples y digamos como que modificadas hasta, digamos, casi lo risible, o ya no puedes reconocer en ellas lo que antes surgió, ¿no? Entonces, creo que sí es una crítica dura, a pesar de que Fernando, como tú bien dices, o sea, siempre fue liberal, ¿eh? O sea, Sí, sí. siempre, bueno, venimos de una conversación previa con Hugo Neira. Hugo, él reivindicaba el origen, digamos, socialista y comunista que tuvo Fernando, que tuvo su época, Uh -huh. pero yo creo que al final siempre fue liberal en el sentido, yo diría, más sano de la palabra, ¿no? Es decir, alguien que defiende las libertades individuales, ¿no? Uh -huh. Creo que ese contexto es importante. Ese contexto decía es importante porque yo no sé si es que hay un contrapeso del mercado. Lo que me da la impresión es que lo que está diciendo él es toda esta masa de gente desubicada en términos de su sentido y significado con la vida, entra la lógica del mercado y ahí se hace una licuadora, ¿no? Y en esa licuadora ya surgen combinaciones que parecen ser absurdas, ¿no? Y ahí es donde da la impresión, pues, de que la lógica del consumo extremo termina como que desfigurando procesos y generando confusión, ¿no? O situaciones Claro. contradictorias que es absurdas, ¿no? Yo cuando decía lo del contrapeso me refiero a que, digámoslo así, eh, el capitalismo liberal, ¿no? O sea, el capitalismo por su cuenta, por su propia cuenta, como decían Marx y Engels, lo que va a hacer es disolver los vínculos tradicionales, ¿cierto? El capitalismo liberal en particular lo que va a hacer es tener o intentar contener ese tipo de impulsos nacionalistas para poder generar un vínculo social que esté, pues, de algún modo desapasionado, que pueda ser a través de las razones, etcétera, cosa que no siempre ha hecho bien
y que creo que finalmente el mundo que Fuenzalida registra y que es el que estamos viviendo hoy día también, es el mundo de la ruina de ese intento de quitar todo lo pasional de la idea de lo político, ¿no? Del vínculo social y el vínculo político. Podemos ir hacia eso en un momento, ¿no? Pero cuando decía el contrapeso justamente es que tenemos esta sociedad que ya es ecuménica, global, ¿no? Que se supone que está conectada y que tiene pues, relaciones sustantivas, todas las culturas se conocen. Estamos hablando de los años del multiculturalismo también, como Sí, ideología dentro del propio bloque capitalista, ¿cierto? Y entonces lo que se encuentra uno en este registro amplio que hace Fuenzalida de estos fenómenos culturales es que ese es el contrapeso que tienes. O sea, tienes la alienación por una parte, tienes esa pérdida del vínculo social, que yo quería proponer además eso. O sea, entiendo muy bien el argumento de la crisis del consenso secular, la pérdida también del vínculo religioso, pero lo que tenemos en el fondo es una atomización de los individuos. Ese es el problema de Occidente, digámoslo así, ¿no? Entonces, el contrapeso a la anomia la encuentras en el mercado, pero es esa. O sea, claro. es ese mercado, ¿no? Y es ese mercado donde finalmente lo que tienes es la competencia entre un montón de personas que se arrogan tener la verdad, el secreto del final de la historia, como dice Fuenzalida, ¿no? Aquello que te va a sanar. Y eso es súper importante introducirlo también. O sea, cuando Fuenzalida está pensando en estos fenómenos, está pensando también en una dimensión de patologías, ¿no? Es decir, ¿por qué el día de hoy, ¿no? Desde los 90 hasta ahora, tenemos cada vez más un conjunto de males que atacan directamente a las personas a nivel psíquico, ¿no? O sea, desde los males soft, entre comillas, como el estrés, hasta cuadros depresivos, pero también un tipo particular de delirio, ¿no? Estos delirios de las entidades que te gobiernan, ¿no? Haber sido tomado por algo, que gobierna el mundo más allá de lo aparente. Esto es otra cosa en la que Fuenzalida va a poner su atención en este capítulo que es bien interesante, ¿no? O sea, tenemos un mercado de sanación eh, muy adecuado para el tipo de sufrimiento que genera la sociedad posmoderna en términos de Fuenzalida. O sea, tenemos sujetos divididos, sujetos que no encuentran el sentido, etcétera, y encontramos en el mercado un conjunto de, de, de fórmulas, de procedimientos, que lo que te dicen es, no, con esto vas a estar perfecto. Entonces, claro, por una parte tenemos todo este examen del mercado en este capítulo. Pero por otra parte está, y es interesante que hayas empezado con eso en relación con lo que conversaron con Mario Pole, ¿no? La figura del anticristo, que además de la figura del anticristo como, digamos, como el individuo dividido, lo que tenemos es, Fuenzalida va a mapear un problema interesante que es cómo la complejidad del mundo contemporáneo hace que cierta solución conspiranoica, diríamos ahora, emerja. Y esto es un tema que ha fascinado a otros autores como Frederick Jameson, que tiene en su libro La estética geopolítica un capítulo muy interesante sobre el cine y la conspiración, pero que tiene que ver justamente con ese punto. Por una parte, las personas van a buscar soluciones inmediatas en este mercado de sanación, ¿no? A sus males, a su sufrimiento. Por otra parte, lo que tenemos es socialmente la aparición, la emergencia de estas figuras que totalizan la época, ¿no? O sea, totalizan la época, le dan un carácter completo a un mundo que realmente está movido por poderes y fuerzas que son muy difíciles de poder asir, ¿no? O sea, es como el día de hoy todo el rollo que va en contra del complot comunista, ¿no? Que es sumamente gracioso, pero entre la derecha más conservadora, ¿no? El complot comunista que quiere, pues, hacer que todo el mundo adopte el género sí, ¿me entiendes a dónde voy, no? O sea, toda esta idea creo que ya se ve en los 90 y yo creo que de todos modos va a ser por Fuenzalida puesta en un segundo lugar. O sea, lo principal va a ser este mercado de sanación, el channeling, los mediums, etcétera. Claro, Pero tenemos pero este otro elemento. sí, 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 pero de acuerdo contigo, ¿no? O sea, creo que ahí hay dos elementos distinguibles que además creo que
se ubican con claridad en nuestra época, en el Perú de los años 2020-21, porque Claro. él está escribiendo en el 95 y como tú ves, y como bueno, los lectores de Tierra Baldía Futuros, porque todavía el libro no está en distribución en la nueva Sí, edición, sí. pero verán que son referencias digamos, a libros y estudios hechos en otros países, ¿no? En donde todas estas corrientes que ahora son, digamos, están presentes en el Perú, no lo estaban en el año 95 probablemente. Entonces, o sea, es como que es algo que todavía que tiene vigencia en la actualidad. Sí, sí, Y, sí. y, sin embargo, están ligados esto del mercado y esto del surgimiento, ¿no? De estas conspiraciones de grupos que quieren dominar el mundo. Y hay una frase que yo le he apuntado acá porque aparece también en el capítulo 4, pero creo que aquí se vuelve más clara y más relevante. Él dice, ¿no? Algo así como que irremediablemente lo real se muestra alienado en la imagen y la Ujú, ujú. imagen aliena lo real, ¿no? Está en la página 139 para los que quieran leer el libro, buscarlo Sí, en el sí. libro. Y, y esto tiene relación con lo que dices de las conspiraciones, es decir, como resultado de esta búsqueda incesante y confusa en un mercado de muchísima oferta, de técnicas de sanación y de tecnología incluso también que te ofrecen, ¿no? O sea, poder captar ondas cerebrales, etcétera. Este, es como que esa búsqueda construye un ideal o una imagen. Y luego esa imagen que ha sido construida por nosotros se aterriza. Es decir, hay, ¿no es cierto?, unas grandes corporaciones, Claro. está Soros, está Bill Gates, ¿no es cierto?, y nos están tratando de dominar. Y Sí, solo sí, sí. para matizar esto con un evento de hoy, ¿ya? Hoy es miércoles 7 de abril, ¿no? O sea, lo hemos grabado previamente, pero es hoy, 7 de abril. Hoy día, cuando he ido al Grifo, a la esquina de mi casa, había una señora gritándole a unos trabajadores en una antena gigantesca, pues, de Mm, telecomunicaciones, celulares, ¿no? Gritándole, pero honestamente, les decía, claro. ustedes están causando la muerte de muchas personas, ¿no es cierto? Porque lo que ustedes están haciendo está generando este virus, esta pandemia, Mm, está eufórica. Entonces, cuando lo ligas a lo que está diciendo Fernando, entiendes, ¿no? O sea, me construyo la idea de que esto nos afecta y se hace real, ¿no? Y ya después no cuestiono de dónde surgió la idea, sino que me entrego profundamente y sin pensar a esta situación, ¿no? Entonces, esta idea yo creo que Fernando lo menciona, de las conspiraciones en el sentido de, es como, tratando de liberarme, construyo alguien que me ordene el mundo y me diga cómo es el mundo. Y ahí claro, me entrego y acepto lo que, claro. y restringo mi libertad, digamos, ¿no? Ahí hay una cosa interesante, que es que creo que lo que has puesto sobre el 5G, ese ejemplo, creo que es un ejemplo muy actual, ¿no? Y que se entiende perfectamente bien a dónde va la cosa, a dónde apuntaba Fuenzalida también, ¿no? O sea, lo que tenemos es un malestar social, ¿no? En general, un malestar creciente, yo diría que de los 90 para acá no ha hecho sino crecer, ¿no? Y lo que necesita la persona, lo que necesitamos todos en alguna medida u otra, ¿no? Es de algún modo calmar ese malestar y tener alguna figura que nos permita asir el mundo contemporáneo en toda su complejidad, ¿no? Acá hay dos rutas que creo que son interesantes. Una es la ruta de Fernando, que a mí me parece que es complicada, ya que es que finalmente desde el liberalismo y desde su confianza finalmente en la posibilidad de la razón de imponerse sobre el oscurantismo, como lo dice en muchas partes del libro, él estaba apostando porque esta irracionalidad creciente podría aplacarse de algún modo, ¿no? Y después está la otra ruta que de nuevo traigo a colación a Fredric Jameson, que tiene un libro llamado Representar el Capital, sobre el tomo 1 del Capital de Marx, que es un libro donde él le va a dar una solución teórica a algo que viene trabajando desde los años 80, que es la noción de mapeo cognitivo. O sea, que es justamente Jameson siendo también uno de los que discute la cuestión de la posmodernidad desde los años 80, él va a decir, necesitamos encontrar algún método, algún modo para poder comprender la complejidad del mundo sin llegar a estas totalizaciones que lo que hacen es quitarle complejidad al mundo y darnos la respuesta fácil, que es, por ejemplo, el 5G, Soros, etc. La respuesta de Fuensalida va a ser
vamos a intentar que pueda surgir, como dicen en algunas partes del libro, una nueva síntesis. ¿Será posible esa nueva síntesis algún día? Nos lo deja como una posibilidad abierta. Jameson más bien diría que no, o sea, que de lo que se trata es de saber que el mundo contemporáneo no se puede captar de ese modo. Se pueden captar sus tendencias, se pueden captar sus estructuras, ¿no? Pero no se puede llegar a ese punto donde tú tienes la imagen de cómo funciona el sistema capitalista global en un cuadro estadístico. Eso no funciona. Porque la realidad es justamente, se necesita dialéctica para poder saltar hasta esos niveles de complejidad creciente, ¿no? Entonces, ahí Claro. yo pondría esos dos modos. Pues salida Eh, estaría en el primero. Es bien interesante lo que dices, porque lo que pasa es que Fernando, cuando habla de la posmodernidad, ni siquiera define qué Ujú. entiende por posmodernidad. Yo creo que más bien está hablando de un escenario que va más allá de la modernidad, porque creo que Fernando sigue siendo moderno, es decir, o sea, Sí, sí, por su supuesto. forma de pensar, su forma de reflexionar sigue siendo, yo diría, o sea, es un heredero inteligente de la modernidad, ¿no? O sea, y ve los límites de la modernidad y se preocupa para ver cómo se puede resolver eso, pero no es realmente, creo, un postmoderno en toda la línea, ¿no? No, Entonces, por eso claro, es que, claro. a pesar de que el título de su libro lleva la palabra postmoderno, es, creo, más bien como, como una referencia a, a la búsqueda de una superación de una modernidad clásica y que no ha conseguido, digamos, satisfacer el bienestar humano, ¿no? Pero no es propiamente un pensamiento posmoderno, digamos, Claro, si no, no, quieres no, decirlo. es alguien que está registrando ese momento. No es alguien que está abogando por él. Y eso es súper importante decirlo, sobre todo en la discusión antropológica, que muchas veces no distingue entre el estudio de esa dinámica, llamada posmoderna, otros la llaman contemporánea simplemente, de la apología de esa dinámica. Y Ujú. curiosamente lo mismo que le pasa a Jameson, ¿no? Que es que al teorizar la posmodernidad pensaron que estaba justificándola. Ahora, yo sí creo que ahí hay una diferencia interesante que es la contraposición entre liberales y marxistas respecto de cómo resolver este problema. Nuevamente, Fernando, yo creo que al postular la posibilidad de una nueva síntesis y intentar generar confianza en la razón por sobre el oscurantismo, está del lado liberal, ¿no? Y bien, ¿no? Está parado ahí. Este, mientras que desde el debate marxista lo que podríamos decir es que va a ser muy difícil esa nueva síntesis y más bien lo que encontramos hoy en nuestros días, ¿no? 3 décadas después, es una situación donde esto se ha agravado, ¿no? Es decir, no se puede atemperar la cuestión, ¿no? Se tiene que tratar de otro modo, ¿no? Y ahí tal vez sería interesante volver a pensar por qué alguien como José Carlos Mariatti, en nuestro caso, la vio con tanta claridad, ¿no? De saber que a las fuerzas del fascismo tú no les podías responder con un consenso liberal. Tú no les podías responder y decir, no, atemperemos, nos vamos a intercambiar razones, todo tranquilo, sino que se trataba de responder con otra fuerza, ¿no? Eso fue su visión justamente del tránsito del siglo XIX al XX, ¿no? De la decadencia ideológica de la burguesía y cómo el fascismo estaba de algún modo proponiendo una forma pasional de entender la política que solo se podría contrarrestar con el socialismo. Ya, esa es otra discusión. Pero creo que es una discusión que tal vez en los años 90 no se veía tan clara. Es decir, hace 3 décadas, este libro, para volver a un punto previo, este libro es un libro donde creo que todavía era posible estudiar la posmodernidad como un fenómeno principalmente cultural. O sea, estamos hablando de un momento donde Fuensalida va a pensar cómo captar la nueva época en esta nueva conciencia, en estas nuevas prácticas culturales, en estas nuevas tendencias ideológicas que ya no están pautadas por la lucha capitalismo-comunismo. Ok, 3 décadas después, yo creo que ya no podemos estudiar las cosas así de objetivamente, porque esas tendencias ya se convirtieron en tendencias políticas. Es decir, eso que había sido algunos lo veían con excentricidad y que Fuenzalida lo veía más bien con interés antropológico para poder entender una dinámica cultural, el día de hoy está la base, es lo que moviliza la nueva derecha, por ejemplo. Sí. Fake news, todas estas cosas de las que venimos hablando, ¿sí? Justo acá tengo una cita otra vez, sorry que esté Sí, así, sí, no, dale, dale.
Dale, dale. Hay muchas cosas que realmente me han dejado resonando y me vuelven a sorprender, ¿no? De Fernando, pero en relación a lo que tú dices, hay un momento en que él describe casi al final de este capítulo las características de un movimiento llamado Yo Soy, ¿no? Sí, Digamos, sí, sí. en los años 70, 80, digamos, como que tiene cierta relevancia internacional. Y lo que dice, mira, me parece alucinante si lo relacionamos con la política de Donald Trump. Mira, dice, ¿no? Saint Germain, porque ese grupo Sí, hacía sí. referencia al conde de Saint Germain como una especie de personaje casi divino, inmortal, ¿no? Que a través de los Claro, siglos había estado buscando un poco esta síntesis religiosa de lo divino. Según la doctrina secreta Yo Soy, debe ser identificado con la misma persona que el americano promedio llama Tío Sam. El movimiento Yo Soy, mira, es anticomunista, antinegro y antisemítico. Predica la sacralidad del American Way of Life como base de nuevo consenso mundial. Los maestros enseñan que Estados Unidos es la tierra elegida, morada del pueblo elegido, y el inglés es la lengua sagrada. Entonces, ya no solamente hay política, ¿no? Como tú bien dices, esto claro. ya se convirtió en una tendencia ideológica y política también, Ujú. pero también está todo el encubrimiento religioso que le da sentido a tu posición política, ¿no? Porque la política en la modernidad está separada por la Claro. secular, Sí, sí, está sí, sí, sí. separada de lo religioso. Entonces, yo hago política para el bienestar de la sociedad, al margen de las creencias religiosas. Pero lo que vemos en este Yo Soy, que es como una especie de premonitorio de la manera en que ahora en algunos grupos de política en Estados Unidos involucra no solamente esas expectativas de lo colectivo, social, sino se involucra también estas interpretaciones de su conexión con lo sagrado y lo divino, ¿no? Ya. Ujú. Entonces, esto creo que refleja que sí, de lo que parece, ¿no? En estas reflexiones de Fernando, ¿no? Es que yo creo que eso es un tema importantísimo y de hecho ese pasaje sobre Yo Soy es bien interesante, dado que eh, el día de hoy nosotros vemos como algunos movimientos que son llamados fascistas, ¿no? Y habría que discutir si es que es propia esa categoría para el tipo de política y el tipo de vínculo que mueven estos movimientos. De todos modos, lo que tienen, y esto lo dice Alberto Toscano en un ensayo que se llama Notas sobre el fascismo tardío, que justamente esta categoría quiere discutir, eh, es una nostalgia por el Fordismo, es decir, una nostalgia por eso lo que Eric Hobsbawm llamaba los años dorados de la relación capital-trabajo. O sea, ya no estamos ahorita en un momento donde se esté mitificando una raza pura, ni un pasado religioso, ni un momento en la historia de un pueblo, digamos, antiguo, sino que estamos en una nostalgia de los años 50, 60, 70, o sea, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, se está buscando eso porque fue reactivar esa sensación de que eh, en los años 50 ese American Way of Life no era una cosa exclusiva de los yuppies, sino que era algo que la clase trabajadora, ¿no? Podía ir construyendo gracias a su esfuerzo. Y eso es un poco lo que La está a la base dorada, de lo de Trump. la Claro, edad dorada, claro. o sea, siempre lo decía con ironía el mismo Hobsbawm, ¿no? O sea, además, edad dorada de la relación capital-trabajo en Estados Unidos, pero no así en el resto del tercer mundo. Es decir, ahora, lo interesante había un punto que me parecía teóricamente importante, ¿no? O sea, yo creo que Fuenzalida es muy hábil en este capítulo en particular, porque, claro, ahorita como estamos hablando del capítulo 6, uno siempre tiene la tentación de irse hasta el final del libro, pero no, me voy a quedar en el 6. Eh, es muy hábil Fuenzalida para captar todas estas diversas tendencias. O sea, tendencias como la que acabas de decir, la de Yo Soy, al costado de la cuestión de los ovnis y los extraterrestres, ¿no? Hace poco el historiador Elia José Palti planteaba esta pregunta, que me parece una pregunta muy importante metodológicamente hablando, que es, ¿por qué ya no vemos ovnis todo el tiempo? O sea, dice que en los años 70 era normal que las personas en su vida cotidiana vieran ovnis y tuvieran este tipo de encuentros, y parece que ya no pasa tanto. Y eso es un fenómeno cultural e ideológico muy interesante. Entonces tenemos tendencias de los ovnis, tenemos tendencias de toda la cuestión de las religiones de Oriente y cómo llegan a Occidente,
las conspiraciones, las órdenes secretas, e inclusive hay una parte muy interesante sobre Lovecraft y sus figuras dentro o sea, Cthulhu y toda esta mitología que crea él. Bien, pero él va a decir en un momento, Fuenzalida dice, y esto creo que es muy propio de los años 90, ¿no? Va a decir, toda esta conspiración, estas tendencias de conspiración, dice, son espontáneas y carentes de toda dirección y estructura formal, ¿no? Ahí estamos en los años 90. Es decir, en ese momento, como te decía hace un rato, estudiar esto era estudiar una multiplicidad de tendencias que no te estaban apuntando específicamente en una dirección política, ¿no? Y yo creo que 3 décadas después ya no estamos hablando de un movimiento ni tan espontáneo, ni tan carente de dirección, ni que no tenga estructura formal, ¿no? Es decir, conectando con lo que hablamos hace un momento, creo que las nuevas tendencias al auge, ¿no? Al alza de la derecha, lo que están haciendo es darle justamente esa dirección y esa estructura que hace 30 años no necesariamente tenía, ¿no? O sea, casi que podríamos decir que este es un libro que nos está pautando una transición entre el fin del mundo de la Guerra Fría y el mundo que se comienza a abrir con esa etapa de intensificación del neoliberalismo en nuestro Claro. país, por supuesto, pero a nivel global, no, de hegemonía del neoliberalismo, que hoy día ya está de algún modo resquebrajándose y que esas son sus soluciones, ¿no? O sea, que lo vemos aquí en la campaña abiertamente. O sea, Pero, entiendo lo que dices, Mijael, porque, digamos, lo entiendo, y para traducirlo o sea, en mis términos, o sea, diríamos lo siguiente, ¿no? O sea, esto querría decir que, por ejemplo, un personaje como Donald Trump utiliza, digamos, conscientemente estas expectativas de la gente y las direcciona para sus fines, ¿no es uh-huh, cierto? Y ahí hay claramente una estructura de cómo llevar, cómo beneficiarme, digamos, políticamente de algo que surge, no sé si decir espontáneamente, pero que hay una gran necesidad en el pueblo americano. uh-huh. O las fuerzas, digamos, que ahora llamamos fascistas o neofascistas en el Perú, que hay de izquierda y derecha, como que también, ¿no? O sea, adrede, o sea, canalizan todas estas expectativas para poder obtener determinados fines, ¿no? O sea, entiendo que te refieres a eso. Sí, sí, es que por ahí va la cosa. Yo no estoy seguro de que haya algo así como neofascismo de izquierda en el Perú. Podríamos discutirlo, pero en todo caso lo que encuentro claramente como una tendencia en la derecha es el intento de la mitificación de los propios años 90, ¿no? La diferencia es que nadie sabe cómo sacan energía de esa figura histórica, porque los años 90 no fueron fáciles para nadie. Ajá. O sea, es otro tipo de estructura discursiva, ¿no? O sea, lo que se está diciendo es que los años 90 nos abrieron a lo que somos hoy, pero siguen, de nuevo, miren, ven la realidad, no sé desde dónde, porque Un orden está... micro. Es como que en ¿Perdón? el 90 se alcanzara una especie de orden micro, a nivel micro, Sí, y sí, sí. entonces a partir de ahí tú, digamos, construyes tu edad de oro micro, ¿no? Y dices, ahora, Sí, hace 30 años vivíamos mejor, pero digamos que era insuficiente eso, ¿no? Pero sí. sirve para fines políticos, como tú bien dices, digamos, ¿no? Hay, Pero lo que yo quería comentar a partir de lo que tú mencionabas es que, si bien es cierto que en 30 años después, ¿no? De lo que escribe Fernando, ciertamente ya hay más claridad en la direccionalidad de estos grupos y que ya no tienen, sí tienen estructura y también de repente hay una dirección precisa. Creo que los líderes de estos movimientos no tienen real conciencia de lo que se cocina abajo, me da la impresión. Es decir, o sea, es como que estás jugando con fuego, o sea, estás cocinando con un combustible que no conoces y que en un determinado momento te va a quemar a ti mismo, ¿no? Porque ni siquiera entiendes qué es lo que está pasando. Y yo creo que ahí es donde todavía falta, y por eso es importante conversaciones como estas, para poder entender estos procesos de largo plazo, porque ninguno de los procesos que involucran a la sociología o al interés de la antropología son procesos que en 10 años o en 5 años, listo, acabaron, sino claro. que son Uh-huh. procesos que muchas veces involucran décadas y siglos, ¿no? Entonces, estamos todavía en un proceso que no entendemos del todo bien y que tal vez puede más o menos configurarnos ciertas piezas, ¿no? O sea, pero bueno, o es que de repente mi propia condición moderna me lleva a tratar de entender estos procesos, ¿no?
Bien, o sea, de acuerdo con eso. Es decir, hay una complejidad que creo que sigue siendo la que se inauguró en cierto momento post-Guerra Fría. O sea, ese es el mundo en el que seguimos estando. Yo creo que ahí hay un esfuerzo por intentar periodizar un poco esa complejidad y esos problemas, digamos, que Fuenzalida registró en los 90. Yo sí diría que el día de hoy estamos en un momento donde, o sea, tienes razón, estos impulsos utópicos que recorren el mercado no necesariamente tenían la salida política que están teniendo el día de hoy. No es que sea propio de todos estos grupos, ¿no? Sino que es una cuestión más bien coyuntural. Sin embargo, lo que sí es claro hoy es que, y Fuenzalida también lo dice en varias partes, ¿no? Es que estamos hablando de un mercado que lo que juega justamente es con la satisfacción de las necesidades de la gente, ¿no? De las personas, en un contexto donde el mundo cada vez más aparece como una configuración hostil. O sea, el mundo mismo es esa entidad que conspira. Y eso hay que tenerlo claro, ¿no? O sea, somos las personas enfrentadas contra un mundo que no dominamos, ¿no? Eso es un drama moderno exacerbado con la globalización, digámoslo así. Y lo que se nos da es una especie de utopía degradada, ¿no? En el sentido de que ya no estamos hablando de las utopías modernas, que eran propiamente temporales, ¿no? O sea, el discurso utópico moderno es el discurso del futuro, ¿no? No es el discurso del lugar, no es ir a un paraíso escondido en el mundo, no es llegar a una Atlántida, ¿no? El Claro. discurso moderno es el futuro, es el progreso, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa cuando esa estructura de expectativas se entra en crisis? ¿Qué sucede? O sea, lo que tenemos es una situación muy complicada y que, claro, el día de hoy lo que encontramos es cómo estos procesos que estaban en el mercado en los años 90, que no tenían una direccionalidad política clara, hoy se han encontrado con ciertas tendencias conservadoras que lo que hacen es exacerbar esto y decir, la Claro. modernidad en su conjunto es un gran complot, es una gran estrategia para dominarnos y hacer que perdamos nuestros valores familiares, nuestra identidad, nuestro sexo, Ujú. etcétera, ¿no? Tenemos que disolvernos. Bueno, entonces, ¿no será que estamos en este capítulo, para volver al texto, digamos, ante un rastreo de cómo la gente intenta salir de la historia a través del mercado? O sea, Justo, salir. Ya, sí, ya no que termine, sino realmente ya está, salirme de la historicidad, porque la historicidad es muy complicada, es demasiado contradictoria. justo iba a apelar un poco a lo que tú reflexionaste al comienzo de la conversación, como para ir cerrando, porque ya Sí, nos sí, acercamos al tiempo final de la conversación, pero tú mencionabas, ¿no? Que esta idea de la subjetividad disgregada, como que se trataba de encontrar salida fuera de la historia. Y Fernando creo que lo que propone en este capítulo es que esa salida se hace a través del mito. Es decir, sí, o sea, a la remitificación o la construcción de nuevos mitos que te permita, que es una suerte, una especie de escapismo. O sea, no es una verdadera solución, sino que es me escapo de la historia, pero construyendo un nuevo mito, ¿no? Y tal vez, y aquí tal vez viene lo peculiar de la gran diversidad de situaciones que él etnográficamente describe aquí, y que son más bien como reprocesamientos, cortes y reorganización de piezas de, él dice, ¿no? De tradiciones ancestrales, digamos, ¿no? claro, O de movimientos religiosos muy antiguos, pero que son aplicados, digamos, como parches que se van mezclando entre sí y se van ofreciendo como gran postor. claro. Pero creo que a lo que alude es que el escape de la historia es a la construcción de nuevos mitos, pero esos nuevos mitos que te terminan encerrando, ¿no? O sea, te terminan Claro. como encerrando en nuevas jaulas que tú mismo has construido y en donde entonces, o sea, digamos, terminas nuevamente realienado, si quieres, ¿no? O sea, vuelto a alienar por ti mismo esta vez, digamos, ¿no? Pero No sé ahí, si hay alguna idea final, sí, sí, Mijail, que tú quieras, o sea, es que eso que dices me parece muy importante, o sea, la cuestión de la mitificación es clave. Estaba pensando en el libro Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson,
Claro. Es una cosa en la que yo no había reparado hasta hace poco, que es que él dice pues que cuando se crea la nación como artefacto cultural, ¿no? Para producir el pueblo, ¿no? En la sociedad moderna, él dice, este artefacto se pone a prueba, ¿no? En los estados nacionales nacientes, en América Latina, por ejemplo, que es muy temprano esa llegada de la nación como idea, y lo que tienen que hacer estas naciones es construir su antigüedad subjetiva, dice Anderson. Es decir, son sociedades que se han formado, vínculos sociales, territoriales, etcétera, objetivamente nuevos, pero hay que construir una antigüedad subjetiva. Es decir, el pueblo y las personas tenemos que tener un relato respecto de la densidad histórica del el lugar al que pertenecemos, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un factor que podríamos meter también, que es el declive de la nación como espacio referencial para la subjetividad, ¿no? Cosa que nuevamente se vive muy distinto en el primer y el tercer mundo. O sea, hay que acordarnos que el siglo XX, las revoluciones en el tercer mundo han sido revoluciones socialistas y nacionalistas en un mismo movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a los 90? ¿No? Los 90 lo que encontramos es que se va a generalizar. Tú decías hace un rato, ¿no? Lo de Saint Germain y Yo Soy es un movimiento de los 70 en Estados Unidos, ¿no? Muchas cosas Fuenzalida las ubica en Estados Unidos en los años 70. Sí, se generaliza este tipo de problema. Y lo que pasa es que, claro, con toda la pérdida de peso de la nación como espacio referencial, como espacio subjetivo, ¿no? De construcción subjetiva, construcción además colectiva, ¿no? Interpersonal, ¿qué tenemos? Tenemos la necesidad de que las personas se busquen una antigüedad subjetiva, ¿no? Es decir, ya no va a ser la nación ese elemento, esa comunidad imaginada que te va a dar estabilidad, sino que vas a tener que buscártelo de algún modo, ¿no? Entonces, los orientalismos, las conspiraciones, son lo que prolifera. Las personas tienen que encontrar algo porque es invivible, ¿no? Y creo que eso es algo en lo que estoy plenamente de acuerdo con Fuenzalida en todo su texto. Es invivible una realidad, una vida cotidiana que realmente no tenga ningún sentido más que el crudo trabajo, más que estar, pues, sometido a los vaivenes del mercado, por ejemplo, ¿no? Necesitas encontrar sentido. Esto creo que es lo que pasa, ¿no? Terminas teniendo que encontrar tu propia antigüedad subjetiva y lo tienes que hacer solo o con un grupo muy pequeño de gente, de una Sí. forma micro. Sí, o sea, Mijael, yo creo que has encontrado una conexión a otro tipo, otra reflexión más profunda, que si la sumamos a la que hace Fernando, creo que da una mirada mucho más completa de la problemática del mundo de hoy. Me parece que también en el capítulo 4, con Oscar Sánchez, conversábamos acerca de la obra, o mencionaba yo la obra de Yuval Harari, Sapiens. Él, por ejemplo, él menciona cómo es que el ser humano necesita construirse historias, o sea, no historia en mayúscula, sino historias en minúscula, es decir, para darle sentido a su existencia, digamos, ¿no? Y él dice, esta es una condición inevitable del sapiens, entre comillas, ¿no? O sea, siempre tiene que construirse una historia. Es como que tú te sales a un patio donde tú revientas las paredes para salir libre a ese patio y te das cuenta de que ese patio está contenido dentro de otro patio que tiene otras historias más, ¿no? Es decir, la mitificación o el construir mitos es inevitable, siempre la vamos a hacer como seres humanos. Y el nacionalismo nos vendió, ¿no? El nacionalismo nos vendió un mito hace 2 siglos que, como lo llama Benedict Anderson, son las comunidades imaginadas en las que nos asumimos que compartíamos un grupo de gente en un territorio, una identidad común. Pero es una ficción en el buen sentido de la palabra, porque es una historia que tenemos que contarnos para poder trabajar colectivamente. Pero esa ficción puede ser reemplazada por otras. Sí, Es el claro. problema está, creo yo, cuando el mito que nos construimos para poder seguir adelante es un mito que no tiene pies ni cabeza, digamos, o que es demasiado, digamos, como que inconsecuente, irreal, contradictorio. O En lugar de mejor, construir cuando es destructivo, abiertamente o es destructivo. destructivo, exactamente, Sí, ¿no? Entonces, es como que, y tal vez ahí estamos hablando más bien de consensos, ¿no? En la terminología de Fernando entonces hay que encontrar nuevos consensos que van a venir con sus propias creencias, sus propios valores,
para poder trabajar en conjunto, ¿no? Pero creo que ese es el punto fundamental, ¿no? O sea, Sí, creo sí, sí. que nuestros criterios de identidad se han visto, digamos, disueltos y la comunidad de Estado Nacional no lo resuelve, al contrario, ¿no? Yo creo que estamos más bien en el proceso de buscar otras alternativas identitarias. Muchos van a lo local, ¿no? Sí, A lo claro. micro, a las comunidades étnicas, a los regionalismos, y algunos buscarán consensos mayores, ¿no? Supranacionales, pero claramente creo que ese es el camino que va a venir en las próximas décadas, ¿no? Ahí, Bueno, Mijael, o sea, encantado de estar contigo. sí, 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 sí. Ya nos pasamos más de lo que yo pensaba, pero ha estado muy interesante la conversación. Y nada, ojalá que... No has querido spoilear el capítulo 7 No, no, final, para nada. pero nos encontraremos para conversar ya de repente de la obra en general, ¿no? Buenísimo. Solo quiero terminar diciendo que hay un punto donde Fernando excede su propia razón liberal y que me parece muy importante, que es el ¿Ya? reconocer que sin mito no puedes hacer política. O sea, es algo Ujú, que está en su libro a pesar de que él no lo quiera decir de ese modo exactamente así. Pero es ujú. que la historia del mito no se ha acabado. Se necesita de algún modo. Y bueno, creo que Sí, es un tema que podremos conversar en otra ocasión porque realmente da para mucho más y también te agradezco mucho la exacto. invitación y la conversa. Muy bien, lo he disfrutado. Espero que también quienes hayan visto el video o estén viendo el video lo hayan disfrutado también. Ya la próxima semana nos encontraremos para conversar sobre el capítulo 7, el capítulo final del libro de Fernando. Lo apunté por acá, pero bueno, se llama La otra cara del fin de la historia. O sea, el capítulo final del libro de Fernando Tierra Baldía es La otra cara del fin de la historia, y para ello estaremos con el escritor peruano y también amigo y exalumno de Fernando, Enrique Prochaska. Así que bienvenidos, están invitados e invitadas para la siguiente semana, y reitero pues el agradecimiento por parte de la Asociación Tierra Baldía a Mijail Petrovich por esta conversación tan grata. Nos vemos, Mijail. Mijail. Nos vemos. Chau, chau. Chao.